Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos aquí con el tema de la violencia, cuando estamos sufriendo también la violencia de los atascos en el tránsito en esta mañana. Hay mucho taco. Volvió marzo. Volvió marzo. No, Sí. pero fíjate que ayer yo estuve recorriendo el Gran Concepción y la verdad que hay una congestión que Todo es lleno. bien brutal. Todo lleno. Definitivamente hay más autos que calles, no caben más autos en las calles. Así es. Bueno, ese es un tema que no tiene solución por el momento, habrá que reconstruirlo No, hasta todo. enero, ¿Ah? hasta enero, cuando la gente se vaya de vacaciones de nuevo, vamos a tener menos Falta taco. un año, digamos. Porque O sea, cuando hablamos de infraestructura, por eso te estoy diciendo, no tiene solución. Bueno, Ya. pero lo que sí tiene solución es esta sensación de inseguridad. El crimen y la violencia sigue siendo la mayor inquietud de los chilenos de acuerdo a una encuesta que ha publicado Ipsos Chile. Por eso estamos con Miguel Ángel Pinto, quien accedió a nuestra solicitud de conversar con nosotros, subdirector de estudios públicos de Ipsos Chile. Miguel Ángel, good morning para ti. Gracias por venir aquí a nuestro programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí Buenos nosotros días. alentaditos, Muy bien, empezando marzo, con todo nomás, como Y- tiene que ser. Y analizando este estudio Ipsos, que la gracia que tiene Ipsos es que hace comparación con otros países. Claro. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Hay una comparación que es más interesante que cuando solamente se hace entre la opinión pública del mismo país, de Claro. Chile en este caso. Y bueno, seguimos liderando esta preocupación, Miguel Ángel Pinto, sobre el crimen y la violencia a nivel mundial es súper baja. Yo me imagino 27% que... Claro, apenas. y con una guerra en Europa, no sé, yo me imaginé que la percepción de inseguridad de las personas, la preocupación por el crimen y la violencia iba a ser mucho mayor a nivel mundial, solo un 27%, y aquí en Chile me perdí. ¿Cuánto era? 27. No, en Chile un 27. No, perdón, promedio global 27, 64%. 64%. 64. Sí, exactamente. Exactamente. Perdona, Oye, sí. María José. Los números nos siguen sorprendiendo, la verdad, porque ya por sexto mes consecutivo Chile es el país que lidera el ranking de la preocupación por el crimen y la violencia a nivel global. Son Esto 6 meses a nivel global. a nivel global. O sea, es el país donde proporcionalmente hay más preocupación por el crimen y la violencia comparado con los 28 países donde se mide este estudio Mira. en todo el mundo. Es sorprendente, la verdad. Y además cumplimos un año con el crimen y la violencia como la principal preocupación de los chilenos en esta lista de preocupaciones que nosotros evaluamos en el estudio. Oye, y esto a pesar, Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa, pero de que al menos en Latinoamérica somos uno de los países con menor crimen y violencia, porque menor tasa de homicidio, entonces ahí uno le cuesta un poquito comprender este tema. Bueno, lo que mide el estudio en realidad no es la tasa de incidencia de crímenes, sino que es la percepción La de percepción. temor, la percepción. Exactamente. Y es súper importante estudiar las percepciones o las preocupaciones porque en el fondo, más que los números duros, lo que nos lleva a tomar decisiones como personas son las preocupaciones. Lo que nos preocupa es lo que nos moviliza en muchos sentidos. Entonces, si bien no concuerda necesariamente con los índices de violencia más dura, con los datos estadísticos, es súper importante tenerlo en cuenta. Y como dices tú, comparado con otros países que tienen más casos de violencia, más crimen, incluso con un crimen más organizado que en Chile, tenemos acá una percepción que es altísima de temor, lamentablemente. Oye, pero es bien complicado, Miguel Ángel Pinto, esto para el gobierno, porque esto es un problema de opinión pública, es un problema de percepción y también de percepción política. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque los indicadores de tasa de criminalidad son los más bajos que hay en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a combatir todo esto? ¿Cómo vas a modificar la sensación de inseguridad Lo que pasa es que para en que otros cambie la países, percepción de los Yo chilenos? creo que en otros países, Álvaro, que hay más tasas de homicidio, hay más crimen organizado, no sé, no quiero estigmatizar a los países, pero hay países que tienen mucho más. Yo creo que las personas ya lo han normalizado. Puede ser. Nosotros no, tenemos sea, un alza de tasa de homicidio y los chilenos lo ven, están muy alerta que no quieren que esto siga subiendo. O sea, lo que pasa es que estamos viendo nosotros, por ejemplo, iniciativas como la de Bukele en El Salvador, que a mí me parece brutal. Es decir, Brutal, sí. ver esa escena en esta cárcel gigantesca donde los presos, los criminales son apiñados como animales, uno tras otro,
el gobierno tendrá que hacer una acción de esa naturaleza como para poder cambiar la sensación de inseguridad, porque es una sensación la que está imperando. Probablemente uno, o sea, ¿cómo lo hace finalmente para modificar este convencimiento del chileno de que vivimos en un país súper inseguro, en el que yo tengo Mira, miedo? es interesante lo que ustedes plantean, porque además el problema de la percepción de inseguridad no es nuevo. Claro, en los últimos años, después de la pandemia, ha avanzado mucho la percepción de que es un país violento, sobre todo porque está esta percepción, cierta o no, de que con la migración ha La llegado migración. mucho tipo, una violencia, digamos, más dura, que en Chile no existía antes. Probablemente eso es lo que hace aumentar los índices de temor. Pero de todas maneras, este es un problema que, digamos, lleva 20 años en la agenda de opinión pública, por lo menos, el problema Sí. de la inseguridad. No es un problema de este gobierno ni del gobierno anterior, todo lo contrario. De hecho, en este mismo estudio que se mide desde el 2018, si uno mira los indicadores de percepción de las preocupaciones antes de la pandemia, antes del estallido social, donde cambiaron un poco las preocupaciones, el crimen y la violencia era la principal preocupación de los chilenos y chilenas, o sea, durante todo el 2018. No es un fenómeno nuevo, lo que Ok. quiero decir. Ujú. Y hubo un cambio un poquito con este shock que nos presentó el estallido social. Aparecieron preocupaciones como la desigualdad, la pobreza y después el coronavirus en sí, durante la época más dura. Pero ahora reflotó algo que estaba ahí latente desde hace muchos años. Yo creo que es un problema bastante histórico de los últimos, por lo menos las últimas 2 décadas del país. Mira, interesante también Sí, esa claro. reflexión histórica. Pero probablemente toda esta sensación también se ve incrementada, digo yo, tratando de buscar la razón, ¿no? Porque nosotros estamos viendo cosas que, por lo menos las generaciones más nuevas, no habían visto nunca. Por ejemplo, las personas sin casa. O sea, tú hoy día, por ejemplo, aquí en Concepción, pasas por afuera del hospital regional, ahí al frente del principal acceso de la Universidad de Concepción, que es la Casa del Deporte, acceso vehicular, y hay un campamento ahí, Sí. de gente que está viviendo en la calle. Se ve una cantidad de personas durmiendo en la calle que antes no se veía, con carpas en diferentes partes. En Santiago es brutal, la Alameda llena, la comuna de Estación Central también se ve mucha gente. Entonces, todos esos elementos probablemente coayudan a que esta sensación crezca, ¿crees tú, Miguel Ángel? ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente. Sí, 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 de todas maneras. O sea, los niveles de preocupación por la violencia, por el crimen, por la migración incluso, que de alguna manera están relacionados, se han incrementado muchísimo con hartos fenómenos que han sucedido durante los últimos años. También estamos pasando por una crisis económica importante, entonces hay un aumento también alto de la pobreza y eso hace sentir a la gente más insegura en general, no solamente respecto al tema de la delincuencia. Hay menos estabilidad, hay mucha incertidumbre respecto de lo que vaya a pasar. Y obviamente eso se va incrementando cuando las condiciones son como las que tú señalas en Hay distintos además ámbitos. otras preocupaciones, Miguel Ángel, no solamente de crimen y violencia, que sin duda encabeza la lista, pero hay otras más. ¿Cuáles otras lideran ahí los puestos, el top 3 o el top 4 de los Sí, chilenos en esta lista? claro, en segundo lugar aparece la inflación. Mm, eh, la inflación, pero bastante lejos del porcentaje que mencionábamos, el 64% del crimen y ya. violencia. En ese caso es un 48% y está más alineado a lo que pasa en el resto del mundo. En el resto del mundo, para que ustedes tengan en cuenta el promedio global, la principal preocupación es la inflación. O sea, el Ah, alza de mira. precios es un problema obviamente mundial. Y en Chile aparece esa preocupación en el segundo lugar, pero estancada respecto de los últimos meses. Se ha mantenido ahí más o menos en los mismos porcentajes, a diferencia del crimen y la violencia que ha venido aumentando de a poquito, ha ido subiendo y alejándose en términos porcentuales. Y creo que el gran cambio que hemos tenido durante el último mes, los últimos 3 meses quizás, es el aumento de la percepción del problema migratorio. Eso sí ha sido bastante notable y Se ha ido aparece hoy día en el tercer acrecentado lugar. entonces. Sí, aparece hoy día en el tercer lugar y probablemente por la línea de tendencia que vemos podría llegar al segundo lugar rápido en los próximos meses. Fíjate que hay una opinión de Rodrigo, uno de los auditores nuestros, que respecto de este aparente divorcio entre la sensación de inseguridad y las estadísticas oficiales de criminalidad. Dice, el problema es que las estadísticas oficiales se basan en la denuncia,
Sin denuncia no hay delito. Y las personas no están denunciando porque sienten que denunciar no produce ningún efecto. Claro, hay una percepción de O sea, habría ahí una cifra permanente. negra, oculta, ¿ah? de cuántos delitos hay efectivamente, porque la gente no lo denunciaría, según la opinión de Rodrigo, nuestro auditor. Exactamente, eso es un tremendo tema. Hay una encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre seguridad ciudadana, que es el ENUSC, y ahí se ve muchísimo que la gente informa dentro de la encuesta que cuando han sido víctimas de delitos no todos terminan denunciando. Y tiene que ver mucho con este divorcio que hay entre la ciudadanía y el Poder Judicial, en la baja confianza que hay en las instituciones. Lamentablemente eso atenta mucho contra la democracia. E impide también que las estadísticas sean más limpias. Yo creo que en ese sentido hay ahí también un número negro, como tú dices, pero no tampoco es un fenómeno nuevo, algo que se Sí, viene claro. viendo hace tiempo. Sí, oye, y Sí. yo, bueno, esto no es muy bueno lo que voy a decir, pero a mí me ha pasado, no a mí directamente, pero a personas que han andado conmigo, que las personas que tienen que hacer el papeleo, es decir, carabineros, me ha pasado que dicen, bueno, si no se puede hacer nada por recuperar la billetera o el celular y como ¿Para ellos qué va a denunciar? ¿Para qué va a denunciar? Claro. Entonces viene desde la misma institucionalidad, desde los funcionarios que están ahí de primera línea, por ejemplo en Carabineros, que también tienen esa percepción de que con su gestión administrativa no se va a lograr nada. Entonces hay un problema ahí mayor, ya no solamente que implica tribunales, sino que toda la cadena, ¿verdad?, que implica hacer una denuncia ante un delito. Pero bueno. Fíjate, la última reflexión de Constanza Carrillo, nuestra periodista, también es community manager, que dice: no hay que olvidar las redes sociales y cómo influyen. Dice, muchas veces hay videos bastante explícitos sobre crímenes que se dicen, entre comillas, ocurrió ayer en Chile, pero son incluso de otros países. Me he encontrado con muchos registros y posteos de este tipo últimamente. O sea, fake news. Fake news. Eso también podría influir, Miguel Ángel, en esta sensación, a pesar que tú insistes en que este no es un fenómeno nuevo, pero que se va, ¿cómo podríamos llamarlo? Cimentando, instalando definitivamente como la principal preocupación de los chilenos. Sí, claro. Bueno, sí, la sensación de temor está influenciada por distintas cosas. Está la situación real, pero además todo lo que uno puede ver en redes sociales y también en los medios de comunicación. Obviamente hay mucha cobertura y eso tampoco ayuda tanto a bajar esta sensación. Bueno, Miguel Ángel Pinto, subdirector de Estudios Públicos de Ipsos Chile, respecto de esta publicación que ustedes han hecho del crimen y la violencia como la mayor inquietud de los chilenos, queremos decirte muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que sea un buen mes de marzo, que estamos comenzando para ti y toda la gente de Ipsos. Siempre tan amables con Muchas nosotros. gracias. Por supuesto, encantado. Muchas gracias a ustedes. Que Muchas estén muy gracias, bien. Miguel Ángel.